Estamos en el segundo bloque. No te olvides, excelenciamedica@gmail.com. Te escuchamos, queremos saber de qué querés que hablemos. Y ahora sí, estamos con Marcelo Laitú. Marcelo es psiquiatra y es de la Cava, es de la ciudad de Buenos Aires, trabaja en el Hospital Alvear. Es un gusto tenerte, Marcelo. Un gusto venir. Tanto tiempo, Gracias. porque además hemos compartido guardias en algún otro hospital de provincia. Hace muchos junto años. Con otro que algún día vamos a tener que invitar a Diego. A Diego Porque ha Peretti. estado Diego Peretti, que se hace el piola, va para todos lados, pero no Así es capaz de acercarse para venir a un programita. Ya lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí sorprendido de que en un programa de excelencia, ¿cómo se llama? Excelencia médica me llamen a mí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Mira, imagínate que es tan importante el tema que mucha gente pregunta, porque mucha gente recién ahora empieza a pensar que no hay que internarse en un lugar donde haya solamente personas con problemas psiquiátricos, que uno cuando tiene alguna descompensación, algún problema, podemos utilizar los lugares generales. ¿Es esto cierto? Esto es un objetivo. Este es el objetivo. Es decir, esto sería deseable. En realidad, cuando se promulga la ley 26657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, ley polémica porque, digamos, hay muchísimos actores, ¿no?, que tienen alguna objeción para hacerle. ¿Vos tenés alguna objeción de esta ley? No, yo la verdad es que lo que podría decir es que creo que en espíritu uno no podría estar en contra de esta ley, pero que después es cierto que hay que tener en cuenta algunas voces que a lo mejor no se han alzado de la manera que corresponde. Entonces se genera toda una cuestión de controversias en la que terminamos en un Boca River que es poco productivo. En realidad, la idea no es ver cuán polémica o no es esta ley, sino qué es lo que permite esta ley. En realidad, por lo menos, es lo que a mí me gustaría poder comentar. ¿Qué es lo que te permite esta ley en este momento? A mí me parece que lo fundamental de esta ley es que cambia un paradigma en el paciente mental que va de lo que nosotros considerábamos o de lo que la sociedad culturalmente consideraba peligroso, el loco es peligroso, tiene que estar encerrado. Exactamente, a una persona tiene que una presunción de capacidad y en todo caso habrá que demostrar esa peligrosidad para sí o para otro, un riesgo cierto o inminente, como para entonces tener en cuenta la posibilidad de internarlo. Y vemos dónde. O sea que solamente se internaría si tiene una persona con un problema de salud mental, riesgo para él o para terceros. Exacto. Y en este caso lo determina y este riesgo, psiquiatra. El equipo de salud. Porque esta ley, digamos, lo que hace es ampliar el enfoque Los actores de todo esto. A multidisciplinario. Es decir, está claro que el problema de la patología mental, si podemos llamarla así, el problema del sufrimiento mental, es una convergencia de muchísimos factores, no necesariamente de lo que nosotros tradicionalmente desde la medicina podemos decir es una enfermedad mental. Aquí intervienen factores históricos, factores familiares, factores sociales, factores económicos, factores culturales, ¿sí?, que hacen que, bueno, el sujeto esté atravesado por todas estas variables. Entonces, una vez que nosotros podemos definir que hay una serie de variables, bueno, lógicamente no se va a poder desde una sola disciplina poder abordar esta complejidad que es un sujeto en crisis. Digo, ya de por sí, en cualquier enfermedad de las que nosotros sabemos que son las enfermedades tradicionales, bien médicas, con un bicho que viene, que te toma una bronquitis, una neumonía. Vos fíjate que, y esto habrá pasado, que, digamos, no todos los pacientes con el mismo bicho responden igual. Algunos responden de cierta manera, otros de otra. Hay que ver cómo es el medio, de dónde vienen, cuál es el grado de contención familiar, cómo es la adhesión a ese tratamiento. ¿Dónde viven? ¿Cómo es la zona? ¿No es cierto? Si tienen determinadas circunstancias de vida. Y estamos hablando de un
problema claramente cuya etiopatogenia tiene que ver con la presencia de un bichito, ¿sí? Entonces, cuánto más complejo es cuando hablamos de constelaciones psíquicas, de problemas que son incluso algunos hasta insondables, ¿sí? Entonces, esta cuestión de considerar al sujeto como pleno de capacidad hace que haya una reversión en lo que es el enfoque del paciente, porque, digamos, ¿qué es lo que podía suceder? ¿Qué es lo que sucedía antes? Había un paciente X que había estado internado. Digo, el tema lo vamos a tener que dar 1000 vueltas, pero bueno, vamos a empezar por algún lugar porque por algún lugar hay que empezar. Había un paciente que estaba internado por X causa que lo había puesto en riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la causa más frecuente de riesgo en un paciente en salud mental? Bueno, la agresión hacia sí o para terceros, o sea, una posibilidad de intento de suicidio, ¿sí? O una agresión física hacia una otra persona con quien, bueno, haya alguna confusión, ¿no? Mental, sí. Que haga que, bueno, reaccione de una manera agresiva hacia el otro a quien se consideraría potencialmente agresor, ¿sí? Una persona en esas circunstancias, digamos, atraviesa su crisis. ¿Qué pasaba en cierto momento? En algunos pacientes que habían tenido algunas acciones verdaderamente peligrosas, ¿cómo se hacía para poder externarlo a ese paciente? Sacarlo del lugar donde estaba internado. ¿Cómo se hacía? Muchas veces no. Y no, porque como se presumía que ese paciente, por su patología, era peligroso, alguien tenía que darle al juez una garantía de que ese paciente no volviera a hacer, digamos, no volviera a cometer ningún acto pernicioso. Con lo cual nadie lo sacaba del lugar de internación. ¿Y quién puede decir que nunca va a poder lograrlo? Entonces lo que hace esta ley es cambiar el acento, cambiar la flecha, la dirección de esta... No, se supone la capacidad del sujeto, aún del sujeto que pueda tener un padecimiento mental. Lo que hay que demostrar en este caso, es que esté en un momento de riesgo cierto e inminente. Es decir, una persona, por supuesto, uno va a tener en cuenta antecedentes, uno va a tener en cuenta medios de contención, etcétera. Familia, medio ambiente. Insisto en esto, en principio lo que cambia la ley, lo que intenta enfocar es en esto, en que nosotros presumimos que un sujeto es capaz, porque además ¿quién no tiene, digamos, alguna posibilidad de tener algún raye y convive con él? Fíjate que hay sociedades, y esto pasa a veces cuando uno va al interior, ¿no? Al interior del país, que uno ve cómo lo que se llama simpáticamente el loco del pueblo está absolutamente integrado. ¿Sí? Está en la sociedad, forma parte de la sociedad. Totalmente, che, llevale esto. Digo, yo me acuerdo, estuve en un pueblito de Córdoba. Existe el loco del barrio. Lo que pasa es que cada vez son menos porque los ralean, digamos. Y la mega ciudad hace que, digamos, no tenga lugar. El loco, en ese caso, ¿qué está haciendo? Está molestando y, lógicamente, digamos, se produce una suerte de círculo vicioso en el cual, bueno, si te excluyen por alguna razón, algo esto te provoca, porque, digamos, sos loco, pero no dejas de ser un sujeto pasible de sentir que todas esas cosas que están sucediendo o todas las discriminaciones de las cuales podés estar siendo pasible te provoquen algo. Y entonces resulta que se reacciona a lo mejor de alguna manera y esto confirma que estaba loco. ¿Entendés? Entonces digo, se genera sin querer una situación en la cual el paciente termina dando la razón de que sí, el loco es peligroso. O sea que vos querés que la ley es buena y que hay que saber implementarla y que necesitamos de alguna manera ver de qué se trata, porque mucha gente está desorientada. El tema puntual es que también los colegas están desorientados, porque una persona que tiene una alteración mental puede ser internada en un hospital común de agudos, y entonces nos planteamos, no hay un lugar donde estén dadas las condiciones para tener una persona. Es que este es el punto. Ahí está el punto, no están los dispositivos hechos. Exactamente. No habría que perder la perspectiva de que esto
los distintos pacientes, las personas que tienen algún tipo de sufrimiento, bueno, tienen alguna especificidad en ese sufrimiento. Quiero decir, no se te ocurriría poner a un paciente que tuvo un infarto reciente en la sala de qué sé yo, de ginecología. ¿Entendés? Claro. Es decir, evidentemente, si uno quisiera, insisto en esto, me parece que es un debate creo que hay que continuar dándolo, ¿no? Porque el modelo de institución psiquiátrica monovalente, paradigmático. El Open Door, o hospitales que son solamente exacto, el Borda, el Moyano, la Colonia Cabred, es decir, esos lugares que terminan siendo asilos y que además, iatrogénicamente, esto quiere decir que por las propias características de este lugar, generan patologías propias del hospitalismo, que además necesitan de esos lugares porque no hay otros lugares en donde puedan alojarse ese tipo de pacientes que, digamos, a los que se les generaron sufrimientos extra por estar internados. Pero como no puede haber ninguno, entonces tienen que seguir internados en ese lugar. El otro tema, ya nos quedamos casi 100 minutos, pero el otro tema puntual es aquellas personas que están internadas en estos monovalentes desde hace años, ya no tienen espacio fuera, ya la familia se perdió, la sociedad donde vivían se perdió y nos quedamos con un montón de personas dando vueltas y que quieren quedarse en ese lugar porque no tienen dónde. Es que lo que pasa, bueno, esto es ciertamente así. Ahora, me parece que hay que poner en claro que si no hay una decisión política de instrumentar una serie de dispositivos intermedios. Y cuando digo dispositivos intermedios, hablo de dispositivos médicos y no médicos. Cuando digo médicos, por favor, si están viendo la gente del equipo de salud mental, quiero decir profesional y no profesional. Digamos que gracias por estar, Marcelo. Nos volvemos a ver aquí en el programa. Cuando quieras. Y ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Excelencia Médica, los jueves a las 22 horas. Gracias.